publicado por la Asamblea Nacional de Rectores. Anteriormente, Vilcapoma había publicado una obra titulada La danza a través del tiempo en el mundo y en los Andes, que es esta obra que estoy mostrando en este momento. Me dice el invitado que se ha agotado. Es un trabajo muy completo, ilustrado, con 20 páginas o más de bibliografía, que esa es la manera de trabajar. A veces la gente dice, pero ¿para qué tanta cita y todo? No, es que esa es la única manera puede hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, le damos pues la más cordial bienvenida al profesor Vilcapoma, que además es el actual viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Antes de iniciar propiamente el diálogo, quiero referirles lo siguiente. Hace unos 35 años, yo no tenía una idea muy clara de la importancia de los bestiarios y de los insectos en una visión transcultural, ¿no? Hasta que un día me puse a averiguar por qué Eguren en la Noche de las Alegorías había dicho se percibe de hora en hora la mantida rezadora. Bueno, en 1975 descubrí que la mantida rezadora era la mantis religiosa, ¿no? Este descubrimiento presupuso la lectura del libro de Gourmont, Física del Amor, luego los recuerdos entomológicos del famoso entomólogo Fabre, que ya los había publicado Espasa Calpe, 6 tomos, y un libro muy importante de Roger Caillois, titulado El mito y el hombre, que reúne todo el material etnográfico, religiológico y folclórico concerniente a la mantis religiosa. A esto había que sumar, ¿no?, realizaciones poéticas, como por ejemplo la de Watanabe, y otra, también dedicada a la mantis, que fue obra del poeta chileno Oscar Ham, ¿no? Posteriormente pude leer el ensayo de Ricardo Carrasco, publicado en Geomundo, sobre lo que él llama voraz y enigmático insecto. Y últimamente, hará cuestión de unos 6 meses, ¿no?, vi un informe especial, me parece que era de la National Geographic, ¿no?, solamente dedicado a la mantis, ¿no? Y entonces ahí se explica científicamente esto que siempre nos llamaba la atención, ¿no?, de que mientras que copula el macho con la mantis, que es muy grande, el macho es pequeño, ¿no?, la mantis voltea porque tiene un móvil el cuello, cosa que es rarísima en los insectos, y se lo va comiendo, ¿no? Bueno, y en el informe, ¿no?, explicaban por qué ocurre eso, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esas explicaciones porque sería muy largo. Bueno, entonces lo que le quería decir es todo este despliegue investigatorio por un insecto. Ahora imagínense ustedes cuánto despliegue habrá tenido que hacer Vilcapoma, pues, porque aquí en su libro hay muchos otros insectos, ¿no? Y es pues además el análisis de varios bestiarios medievales, ¿no? Entonces le pregunto al profesor, ¿cómo ha hecho usted en un medio como este tan reacio a la cultura para desenvolver estas investigaciones, o las ha realizado en otra parte? Buenas noches y en principio gracias, maestro, por estar a su lado y por compartir algunas ideas. Yo que le sigo siempre, es que para entender la mitología de los insectos, qué significa la pulga, el piojo, o cómo es que la araña viuda se come al macho, o también la reina en la abeja se tiene que comer al zángano, pues la única cópula para entender. Pero cómo es que el andino, que está cerca de la naturaleza, ha sabido analogizar, comparar, metaforizar la vida de los insectos con la vida cotidiana de su propia sociedad. He tenido que leer a Aristóteles, Plinio el Viejo, o he tenido que leer el fisiólogo, que se cree que estaba en el segundo siglo después de Cristo en Alejandría, o leer los bestiarios medievales, como por ejemplo los de Alberto Magno, este filósofo alemán, o el de Cornado Hessner, que es este suizo médico que trabaja con Historia Animalium, porque
por decir el fisiólogo, hasta el siglo XIII después de Cristo se dice por la literatura de entonces que es el más difundido después de la Biblia. Entonces, en el medioevo se conoce mucho la historia de dragones, animales, de basiliscos, como una forma de ver ese otro mundo, la mitad del mundo que no se conocía más allá de los mares. Entonces, a partir de la antropología, porque mi formación es de antropólogo, trato de leer este tipo de bestiarios que dan una imagen de cómo se entendía al animal, a los monstruos de entonces. Y lo que se dice, por ejemplo, en el caso de Plinio el Viejo, se da por verdadera la existencia de estos animales, como los dragones o las sierpes. Y entonces, desde la antropología, se ve esta historia como historia real. Entonces, leyendo los bestiarios, pasa uno a los bestiarios que tan con erudición ha desarrollado, los bestiarios poéticos, que en efecto hay, el mismo Cortázar o Jorge Luis Borges, o también el mismo premio Nobel colombiano García Márquez. Pero lo más importante es para entender en esta etapa cómo es que esta historia mítica, si uno aplica la antropología, ahí están la simbología de los animales de ese medioevo, que va a tener, desde mi punto de vista, un tipo de secuencia, va a tener una ligazón con lo que va a encontrarse después a la llegada a América de parte de los cronistas. Los cronistas, comenzando por Colón, también van a ver una serie de animales desde su precepto cósmico o desde su precepto de carga emocional o subjetiva. Entonces, después de ese largo recorrido y de revisión de una Sí. interrupción brevísima. Sin duda usted tal vez conozca este dato, ya que menciona Colón, ¿no? En uno de sus viajes, y eso está en los diarios, ¿no? el diario. Colón habla de los ruiseñores en el mar, ¿no? Entonces, ahí sí no estamos en una formación mitológica, ni nada parecido. Pero creo yo que debe ser pues una especie de espíritu poético de Colón para haberse imaginado que hay ruiseñores en el mar, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Marañón, hablando de Colón, tiene justamente un ensayo que se llama así, Ruiseñores en el mar, para indicar el hecho de que Colón era un tremendo soñador y pues un gran descubridor. Pero solamente a un soñador pues se le ocurre ver ruiseñores en el mar. Claro. ¿No? Entonces, pero además, no olvidemos que Colón en sus viajes cantaba el Ángelus, era un hombre que se invocaba y creía ver. Además, la breve descripción, que finalmente parece que lo hace el hijo, respecto al diario de Colón, hace ver de que los hombres en las Islas Guananaí tenían una estructura de una cabellera hasta la altura de la columna, y hace ver de que eran casi semihumanos. Entonces hay toda una visión entre seguramente ese espíritu soñador, así muy romántico, o también de una carga religiosa que quiere ver todo lo demás no como ellos querían verse, ¿no? Bueno, pero yendo a la pregunta, entonces una primera imagen metodológica antropológica me hace que revise alguna vez los bestiarios para ver cómo es que se entienden a los animales en este lado del mundo, y básicamente a través de la antropología religiosa de Mircea Eliade. Entonces encontramos que los primeros relatos sobre los animales describen simplemente como seres fabulosos, pero ya con la antropología entendemos que los animales simbolizan tres aspectos básicos. Primero, que hay estereotipos que las culturas han hecho sobre los animales, es decir, el caso del lobo. Básicamente al lobo no se le analiza por la morfología, sino por lo que el hombre ve que está raptando, o el pastor está raptando al cordero, el lobo raptando al cordero. Entonces la imagen que tenemos del lobo fiero, el lobo malo, y metaforizamos a la cultura o a las personas a través del lobo. Sin olvidar que los lobos tienen su cubil mucho más limpio que cualquiera, son fieles a su pareja, son los que perdonan la vida y nunca agreden al vencido, y además los que saben de cuidar a sus crías. Entonces, eso, por ejemplo, nos lleva a analizar la morfología del animal. Entonces, yo he pasado de solo la interpretación estereotipada del animal a la morfología. Por ejemplo, ¿por qué se dice en el caso de las abejas, que es uno de los insectos? Perdón, pero antes de pasar a las abejas, pero entonces cuando Darío pues dedicó ese célebre poema al lobo, estaba jugando con el estereotipo, porque ese lobo, ¿no? Es un lobo peligroso, sanguinario, etcétera, ¿no? Claro. Eso pesa, digamos, en el imaginario popular. Así es. Entonces, lo que nosotros vamos a ver
cómo es que algunos animales, en este caso algunos insectos, han sido metaforizados a partir, algunas veces, solo de los estereotipos que se conoce, incluso el común como conoce, o también cómo en las comunidades andinas se conocen. Por ejemplo, en el caso del aporte de este libro podemos decir que está recogido 8 insectos básicos de cómo la cultura andina percibe a estos insectos, que va más allá de la morfología. Algunas veces la explicación de, por ejemplo, el elemento curanderil del grillo está precisamente en la estructura morfológica del animal. Entonces, hay 3 entradas. Una, simbólica, mítica, cosmovisional, como el caso de la pulga, porque la pulga está cerca de lo íntimo, o el piojo, al que llegaremos. Y luego pasas a la morfología en la que se explica, por ejemplo, el caso de la mosca, por qué está asociado a la muerte en todas las culturas. O sea, la morfología nos estaría diciendo algo. El caso del lobo también. Y finalmente, cómo es que después de la morfología y la simbología, el aspecto básicamente reproductivo de los animales que ha marcado el inconsciente de la gente. Es decir, la forma de reproducción de los animales que como nosotros somos de ciudad no percibimos, pero quienes están en la naturaleza sí perciben mucho más, y ahí están las explicaciones de muchos aspectos. Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos. Estamos entrevistando al profesor Milka Poma. Antes de que prosiga su exposición, que fue muy ilustrativa en la primera parte, quería manifestar lo siguiente simplemente respecto al diccionario de la Academia. Vea, cuando uno consulta la palabra teratología en el diccionario de la Academia solo se refiere a las anomalías, malformaciones y monstruosidades del organismo animal o vegetal. Pero no se refiere a las creaciones que ha imaginado y fantaseado e ideado el ser humano del mare tenebrarum, ¿no? Que son mucho más importantes, pues, que los casos de monstruosidades orgánicas o vegetales, ¿no? No sé, habida cuenta de la gran importancia de estos otros monstruos, no solo desde la época de las cavernas, sino hasta el último monstruo computarizado y cibernético, ¿no? Pues es una importancia tremenda en la vida, ¿no? Y hay una verdadera atracción, ¿no? Porque el monstruo despierta estas dos cosas, ¿no? O sea, es un poder de fascinación y de temor. Y de temor, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido es religioso, ¿no? Ese poder religioso también al que se refería. Y por eso seguramente a los inicios del Paleolítico la imagen del brujo, 10.000 años antes de Cristo, cuando aparece cubierto de piel, tiene barbas de rebeco, ojos de búho, es la pintura rupestre más antigua con que internaliza y se cubre de piel de los animales para decir, adquiero así el poder o también así quiero dominar a los animales, ¿no? Claro, pero apuntaba simplemente esto porque el diccionario no menciona para nada las creaciones fantásticas monstruosas. Solamente se refiere a un caso, por ejemplo, ¿no? de falta de cabeza, ¿no? Que puede ser monstruosidad por defecto, la acefalía, pero también hay una monstruosidad por exceso, ¿no? La bicefalía es también igualmente monstruosa. Pero aparte de esos casos, de que el diccionario de la Academia, que es el diccionario, no dice nada de los otros monstruos, ¿no es cierto? Y los otros monstruos son, me parece, importantísimos, ¿no? Bueno, continúe. Bueno, entonces hablábamos de, en este caso, el trabajo hemos realizado con 8 insectos, ¿no? Insectos o bichos. Comenzamos por la abeja. Metodológicamente hemos recogido tradición oral, es decir, mitos, cuentos, leyendas. Luego hemos recogido interpretación de los sueños. Luego hemos recogido lo que es la medicina tradicional, cómo la abeja, por ejemplo, es importante en la medicina tradicional. Y se han remontado luego a la época de cantos, los egipcios, ¿no? Claro, es que en los egipcios, en el caso de la abeja, había unas danzarinas, las melicei, de ahí su nombre de las abejas melicera o melifera, entonces que eran unas danzarinas que imitaban el zumbido de las abejas. Los griegos, además, cuando se casaban, la noche de boda se embadurnaban de miel
a las embadurnadas de miel, a las recién casadas, por 2 noches, de ahí el nombre de luna de miel. Claro. Entonces, la miel está asociada incluso, y se cree que un viejo mito griego, Zeus, nace en una cueva y que los únicos que podían darle alimento eran las abejas que entraban hasta el fondo y le daban. Entonces, hay una serie de utilidades, pero para la interpretación del mundo andino, he tenido que recoger tradición oral, medicina tradicional, sueños y su interpretación, cantos en los que se hace mención a la abeja. Y luego de aquello, básicamente las danzas que representen a la abeja. Juntando o reuniendo todos estos informes, hago una interpretación simbólica, cómo entiende la cultura andina este tipo de insectos, como el caso de la abeja. Por ejemplo, en los relatos, en la tradición oral, está siempre presente la abeja como benefactora, ya sea que uno sueña abeja, te va a ir bien, te va a haber un tesoro, cuidado, hay esto. Pero también por la estructura del panal, la hexagonal de sus, ¿no? de la cera construida y donde se deposita, significa también laboriosidad. Pero además por el aguijón también tiene una simbología de fertilidad. Está casi siempre asociado en el mundo andino, pese a que es dual, opuesto y complementario el mundo andino, por eso su división por mitades, o esas dualidades, frío-caliente, hembra-macho, pese a toda esa interpretación, casi en general la simbología de la abeja es de carácter positivo, es decir, está asociado como un elemento benefactor. Y claro, y es que la abeja, ya analizando desde la morfología, tiene melitina, que puede curar el reuma, la ciática, el lumbago, o genera una mejor distribución o la hipertensión arterial. Pero esa sería una explicación científica. Claro, es que también hay avances en ese sentido, ¿no? O sea, no quiero entrar en esos detalles, pero sí, por ejemplo, en el mundo andino, ¿qué hacen en el Mantaro? En la zona del Mantaro, cuando alguien está con bronquitis, que te pique la abeja, hazte picar una abeja. Y es que el veneno del aguijón tiene melatina, que ayuda a este tipo de compuestos. Ahora, dependiendo también la miel en el Mantaro o en otras zonas, depende de qué tipo de flores. Cuando es la de eucalipto, obviamente ayuda a este tipo de elementos. Entonces, podemos decir que, en efecto, así como la araña y otro tipo de insectos, hay una simbología profunda en cada uno de los Oiga, pero para un urbano, o mejor dicho, para un urbícola, es difícil, por ejemplo, comprender. Yo eso lo supe hace 40 o 50 años, cuando pude verlo además, ¿no? Que los casos de jaqueca pertinaz se curaban con ortiga. Entonces había unos emplastos de ortiga, y entonces la persona con la jaqueca aparecía así, pues monstruosa, ¿no? Yo decía, pero peor, ¿no? Porque el fenómeno de la jaqueca es pues una vasodilatación, y con la ortiga había más vasodilatación. Eso era al principio, y después se venía el fenómeno inverso de, ¿no? Una vasoconstricción, y le pasaba la jaqueca. A mí me parecía extraordinario, ¿no? O sea, como algo que parece, ¿no?, estar contraindicado era lo indicado. Claro, probablemente, ¿no? Porque, bueno, sin irse muy lejos, incluso la locura en el mundo andino se cura a golpes. O sea, cuanto más golpe y dolor hay, el dolor como elemento de curación. Bueno, pasando a otro animal, por ejemplo, la araña. Pero a la vez, como en el mundo andino se tiene todavía una vinculación con la naturaleza, diríamos, todavía hay un espíritu holístico en el que todo tiene interrelación, la naturaleza tiene vida, tiene energía. La araña es también signo y referente del ciclo agrario. Por ejemplo, cuando va a llover, las arañas se deslizan sobre sus hilos y bajan a las partes bajas del techo. Entonces la gente dice, cuidado, va a llover. Pero a la vez la araña puede anunciar otro tipo de presagio, o anuncia presagios también, ¿no? Y allí sí el carácter ya simbólico, por ejemplo, de que puede simbolizar dinero, si es blanco o si es negro, y entonces hay una serie de comparaciones en ese sentido. Una observación, pero tal como lo plantea, la observación inevitable que uno puede hacer es que eso es posible en sociedades que no han conocido la segunda gran revolución que conoció la humanidad, que es la revolución urbana. Esas son sociedades anteriores a las ciudades, porque en las ciudades se acabó ese contacto con la naturaleza. Ahora, yo diría, no es tan así. O sea, bueno, sí, seguramente, pero también hay que entender
que hay una desde mi punto de O vista... sea, usted se refiere a los campesinos. A los campesinos rurales, a los andinos. Pero eso le digo yo, pues, no había campesinos antes del advenimiento de ciudades, ¿no? Entonces, cuando ha habido ciudades, entonces hubo campesinos, pero los campesinos son un fenómeno de la ciudad. Bueno, ya, claro, quiere decir que a partir de la revolución urbana aparecen los campesinos o el ciclo agrario y allí surgen este tipo de simbologías. Probablemente. Porque yo digo acá, por ejemplo, en la urbe, ¿no? ¿Qué posibilidad hay ya de este contacto, ¿no? Porque para eso se necesita estar, ¿no? en la naturaleza. En la naturaleza. Por ejemplo, para ejemplificar mucho y un poco alejarnos, por ejemplo, las llamas, simbólicamente en el mundo rural, significan, bueno, es benefactora, es símbolo de la naturaleza, lo que quiera, del prehispánico, pero a la vez el ser incestuoso se convierte en un ser de dos cabezas, que es el Jarjaria Cárcar o Jarjacha, que es una llama de dos cabezas. Y uno dice, ¿por qué se simboliza y no se le simboliza la paloma o no se le simboliza otro animal, sino la llama? Porque en el caso del mundo pastoril, la llama es un animal fiero apareando a su hembra. Y entonces los campesinos de altura ayudan a aparear a las hembras para que no los maten. Entonces ese tipo de visión y de informe o de conocimiento que se tiene del animal solo se maneja en el mundo pastoril, en el mundo bucólico. Entonces, distinto al mundo urbano. Perdón, no he entendido bien. Usted dice que los campesinos ayudan a aparear. Entonces, ¿qué cosas? Yo he encontrado esos datos en la zona de Parinacocha. Yo he hecho un trabajo todavía para la National Geographic en el 95. Entonces, los pastores de altura, por ejemplo, de Corcuya, en la parte alta, ayudan a agarrar a las hembras cuando va a aparear, porque la llama macho maltrata mucho a la hembra. Entonces, puede maltratarla o puede llevarla a la muerte. Entonces, agarran cuando están apareando, acomodan un poco y eso es natural y normal, y eso se conoce en el mundo pastoril. Asunto que no se podría conocer en el mundo agrícola, o que la llama pasa nomás, y uno dice, ¿y por qué la llama entonces es representado como un ser incestuoso o un ser mítico incestuoso? Precisamente por esas características que no son conocidas por nosotros, ¿no? Una nueva interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el profesor Vilcapoma. Ustedes habrán podido apreciar ¿no? el gran dominio que tiene del tema nuestro invitado. Antes de entrar en un punto importantísimo que es el que concierne a otros insectos, ¿no? Quería mencionar lo siguiente. El monstruo como creación fantástica tiene en muchos casos dos características. Una es el sobredimensionamiento. O sea, es una característica que se refiere a la magnitud, y que es un titanismo, un gigantismo o un colosalismo. Usted recuerda que en el manual de zoología fantástica, Borges cuenta que el monstruo Aqueronte, grande como una montaña, tenía una boca en la que cabían tranquilamente 9.000 personas. Bueno, esta es una de las constantes, ¿no? Es decir, el sobredimensionamiento. Y la otra constante es la combinación de especies. Imagínense usted un grifo y luego un hipogrifo. O sea, en el caso del hipogrifo ya son 4 especies, en el grifo son 3. Y luego pues tenemos, ¿no? muchos otros ejemplos, ¿no? El minotauro, ¿no? Las arpías, todo eso. Ahora, lo que le digo es básicamente, se han dado explicaciones de esto, pero ¿cuáles serían sus explicaciones de estas dos características? ¿Por qué este sobredimensionamiento y por qué esta hibridación impresionante? Se dice teóricamente que el hombre quiere proyectar sus temores o la limitación de su propio yo a partir de la fabulación del temor y la fascinación. Rudolf Otto, en su libro Lo Sagrado, plantea que un sentimiento religioso es el de la fascinación y el temor. Y bien se decía al inicio entonces que cuando uno fabula, cuando uno representa un ser monstruoso, entonces está conllevando ahí los temores y la fascinación. Algunas veces para internalizar el poder de esa mezcla de animales y otras veces para
hacer lo suyo y tratar de vencer. Si bien ha estado cerca de los animales, e incluso el juguete que uno tiene de niño es casi siempre de los animales, y es por querer internalizar un yo subjetivo que bien puede explicar seguramente usted, es el hecho de que se busca internalizar o vencer a eso desconocido a partir de la suma de elementos, temiéndolo, pero a la vez fascinándose con ellos. Creo que por ahí puede ir el Pero asunto. por la magnitud, le digo lo siguiente, la estatura de un gorila normal es poco más o menos igual a la estatura de un hombre. Pero King Kong no es un simio normal, y entonces King Kong mide 15 metros de alto. Entonces ese es un monstruo por exceso. Pero si midiera 17 centímetros de alto sería un monstruo por defecto. Como Pero también hay en el caso pero no podría de ser las un- minas, hay el pequeño Muki, que es ese monstruito que cuida las metas de las minas. Ajá. ¿No? O el Chuyayaki, que también es pequeñito, pero que tiene los pies desiguales en la zona de la Amazonía. Perfecto. Pero yo lo que me refiero es Sí. esto, ¿no? La necesidad del sobredimensionamiento, porque si no, no hay impacto emocional. Entonces usted no se va a dejar impactar Claro. por un simio normal. Claro, Tiene que claro. ser un simio de 15 metros de alto. Claro. Entonces King Kong... Entonces, es igual entonces al sentimiento de criatura que tenemos respecto a los dioses. Freud dice que nosotros nos sentimos criaturas frente a los dioses. Nunca decimos nuestro Dios al no conceptuarlo como papá. No hay ningún Dios que sea igual que nosotros o menos que nosotros. Entonces la sobredimensión creo que es parte también de la naturaleza para conceptuar lo sobrenatural, esto que es gigantesco, esto que yo temo y esto que no puedo alcanzar. Y esto ocurre con los monstruos y con los animales, que finalmente hay veces son dioses o en el totemismo han sido los dioses primigenios, ¿no? Claro. De los clanes. Claro. Incluso el clan. Entonces, una forma de decir yo pertenezco a esto, pero cuidado, no choquen o que también cuídenme a partir de este tótem, ¿no? Bien, entonces vamos a lo otro. Hablábamos un poco entre telones sobre lo que es la mosca. O sea, yo tengo el trabajo ahí de la mosca y todas las culturas, casi todas, asocian a la mosca a la muerte. En el prehispánico, las crónicas de Cieza o las del mismo Francisco de Ávila, en lo que más adelante, en el 66, fue traducido por José María Arguedas como Dioses y Hombres de Huarochirí, hablan que la mosca es el animal que en el Día de los Difuntos, o cuando se hace la mesa ritual, regresa a convertir el alma del muerto convertido en una mosca. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Entonces encuentra que en la morfología, ojo, o sea, en la mitología está asociado a la muerte, perfecto, si entra un moscón verde hay que matarlo, porque si no se le mata, cuidado, puede morir alguien en casa. Respecto a la morfología, la mosca es el animal que se alimenta de los desperdicios, la mosca es aquel que pone huevos y en menos de 5 días puede lograrse unos 200 huevos, las 200 larvas, las pupas, y de ahí tenemos inmediatamente las moscas. Entonces, y además es el animal que se alimenta de su propia secreción, el más sucio, como se sabe. Entonces, la gran pregunta es, ¿será por esa asociación de la forma negativa, y además se alimenta de cadáveres o inmediatamente los cadáveres surgen, entonces, que está asociado a la muerte? Hay un marsupial, el koala, que también se alimenta de sus deyecciones, no es mosca. Yo lo mencioné, el koala. Debe ser rarísimo, ¿no? Sí, Pero sí. también se alimenta de sus propias heces. Entonces, esa es, por ejemplo, otra simbología. Y si uno empieza a conocer el mundo andino, en diversos cantos está asociado a la muerte. Entonces hay cantos que dicen, yo ahora te quiero, pero una mosca viene acá y seguro anuncia mi muerte porque me has despreciado, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de simbologías es importante en el mundo andino, pero que también algunas simbologías, como diría Gesa Roheim, el famoso psicoanalista y antropólogo de la Escuela de Cultura y Personalidad de Fran Boas, entonces desarrolla que hay simbolismos universales. En este caso de la mosca, estaríamos frente a un simbolismo universal asociado a la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro insecto que trabajamos. Lo que sí contrario a esto, contrario a esta simbología, nos despierta curiosidad es el de las pulgas. Oiga, profesora, usted que acaba de mencionar a Boas. Boas dijo una vez una cosa que a mí me quedó dando vueltas, y que nos salimos brevemente del tema. Sí, por favor. Sí, él dijo que hay descubrimientos que se hacen una sola vez, y nadie hace 2 veces el mismo descubrimiento. Y se refería al fuego. ¿Ya? Y según Boas,
El fuego fue descubierto una sola vez, no dos. Bueno, pero después los investigadores le han dicho que nadie descubrió el fuego, porque el hombre desde que fue hombre estaba viendo el fuego. No sé qué se iba a descubrir, un rayo que incendiaba la pradera, estaba el fuego. Pues no tuvo que, no esa idea de que estuvo haciendo así, salió y todo, no se estaba viendo. Claro, por eso otros antropólogos como Malinowski o el mismo Evans Pritchard, que habla sobre el tema religioso, dice lo más importante respecto al fuego no es el descubrimiento, sino la domesticación del fuego. Cuando se la lleva a su casa. Conservación, cómo es que yo conservo Claro. en la ceniza y luego voy dando fuego, etcétera, etcétera. Y que eso incluso ayuda, y eso lo decimos en otro libro sobre la danza y sus orígenes, el fuego genera un tipo de danza circular alrededor, porque lleva el misterio a partir del carbón, lo rojo y lo profundo, la danza circular. Pero no solo eso, sino que también desarrolla un nivel alimenticio, porque los restos óseos después ya no van a estar muy desgastados todos los molares. Y eso va a ayudar el fuego, en efecto, a las armas arrojadizas que va a querer ser el hombre cuando quiere alcanzar los cielos. O sea, usted sostiene que el fuego no fue descubierto. No me adentré, yo más pero muy nadie, importante, pero- sí, ¿quién soy yo para decir tal o cual? No, lo pero más una visión, digamos así, general, ¿no? Parece, ¿no? Que no había necesidad de descubrirlo. Porque si yo estoy viendo ahí que se está incendiando. Claro, además los rayos, los Claro, por eso digo, claro, pues no había necesidad. sí. Eso es anterior a que uno Claro. estaba haciendo los palitos Claro, así, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, no, pues fue una corrección que le hicieron a Boas, que por otra parte fue un gran antropólogo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, adentrándonos a la otra, al otro trabajo etnográfico respecto a las pulgas. En el mundo andino se cree que quien se va a morir o se llena de pulgas o teniéndolos, éstas se alejan inmediatamente. Entonces, esto demuestra el carácter dual de las culturas andinas. Es decir, las pulgas son bichos de sangre caliente. Y que cuando éstas dejan de serlo, abandonan. En el mundo andino hemos recogido diversos relatos que hablan sobre la pulga, que es casi siempre una mujer, muy viriosa y bella, que te puede llevar a una cueva que se llama Piquimachay. Piqui, en quechua, pulga, machay, cueva de las pulgas. Y alguna vez, al ver cómo se presentan de mujeres bellas, alguien es seducido a la cueva. Y cuando al día siguiente se dan cuenta que está comido de pulgas y lleno de pulgas y muerto el hombre allí. Es un relato. El otro relato dice que cuando uno está ya pronto a morirse, se llena de pulgas. O llenándose de un momento a otro, dice, oye, ¿por qué se te ha llenado? Y entonces se le va y se muere. Entonces la pregunta, yo he encontrado un relato y un canto anónimo de 1551 en Italia. ¿Cómo es que se grafica la pulga como un pretexto, una simbología para recorrer todo el cuerpo y las partes más secretas? Entonces, la pulga asociada como este relato que he recogido en Huacho, o también un chofer que está yendo, el famoso relato del chofer solo en un camino, aparece una morena que le hace parar, sube y se llena de pulgas y se muere. Está asociada la simbología de la pulga a una relación muy personal, muy íntima, muy cerrada, y que estaría diciendo que también es símbolo de fertilidad o por lo menos de cercanía respecto al otro género. Igual como ocurre con los piojos. El piojo en Oiga, el mundo... perdón, entonces hizo bien ese autor anónimo del siglo XIX, ¿no? De llamar pues recuerdos, ¿no? Memorias o diario de una pulga, ¿no? Era una novela pornográfica, ¿no? Y tenía que ser pulga, porque Claro. la pulga recorre pues todos los más íntimos recovecos, ¿no? Claro, Sí, y además está asociado en efecto, ahora veamos ese autor anónimo, de seguro que ha recogido la vieja tradición también, de tradición oral de esa Era época. autobiografía, porque es Autobiography of a Flea, ¿sí? Es la autobiografía de una pulga, una obra de 1877. Yo me ocupé de ello. Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Vilcapoma. Nosotros cuando decimos despiojada, denotamos con este término una acción estrictamente higiénica, ¿no? Pero en duda en el mundo andino y en otras partes tiene una significación más amplia. ¿Podría ilustrarnos al respecto? Claro, Bronislaw Malinowski
cuando hace su trabajo sobre la vida sexual de los salvajes del norte de la Melanesia, encuentra que ellos todos son, vamos a decir en argot nuestro, peladitos, ¿no? Están rapados de la cabellera, tanto mujer y varón, pero juegan a la despiojada. Entonces hacen juegos de buscarse el piojo y eso antecede o precede una relación íntima. En el mundo andino suele suceder algo similar. Se juega a la despiojada, no precisamente porque haya piojos, haya o no haya, o también se juega con las canas y se llama despiojada. Pero lo más importante del asunto es que yo he encontrado un dato en Piura de que una vez que una señora queda viuda, llevan a lavar las ropas al río. Termina el lavatorio, que se hace a los 3 o 5 días dependiendo, el rito fúnebre, y están allí, y a la señora la llevan al río, o sea, al río, a la vertiente del agua, y le lavan la cabeza, y le llaman la despiojada. Entonces uno pregunta por qué. No es que tenga piojos o no, le hacen y dicen, es para que no le saque la vuelta al esposo en una vida sexual durante un año, y le mantenga el luto. Entonces uno se pregunta y dice, entonces los piojos están asociados a la fertilidad como simbología en la cultura. Como los mitos representan la simbología, la constante, los valores de forma poética, de forma nada lógica, estaríamos frente a ese relato. Pero además en el libro encontramos que un viajero le llama la toilette matinal cuando encuentra que en efecto se juega a la despiojada. Y también, ahora poco, hemos estado con Juan Ocio recorriendo Lamas, y en Lamas, extraordinario, un lugar de Lamas, la plaza adyacente, tiene entre su escultura la despiojada de una madre a un niño. Entonces, no por una cuestión higiénica, ahí debe haber toda una connotación simbólica respecto a este bicho, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? De que muchas de las expresiones simbólicas de la cultura aparentemente no tienen significancia, pero para nosotros desde la antropología sí, y como diría Alejandro Ortiz, el gran mitólogo peruano, alumno de Lévi-Strauss, en la presentación del libro, dijo que para conocer mejor a la sociedad nuestra es necesario conocer a los animales, y dentro de los animales no solo a los mayores, sino básicamente estos insectos o estos bichos que están cerca de uno. Que quién no ha sufrido una picadura de una pulga o ha tenido algún piojo. Seguramente por alguna cuestión de higiene, como bien se dice en la zona urbana, pero en el mundo rural, en el mundo naturalista, tiene un hondo contenido que de seguro todavía en algunos lados se presenta, ¿no? ¿Qué otro trabajo tiene usted en preparación? Bueno, tengo 77 animales. O sea, y esto es un trabajo que comenzó todavía en el quinto centenario, la década del 90, y como soy profesor universitario y viejo viajero, he ido recogiendo datos, versiones orales, encuestas y grabaciones. Entonces tengo animales mayores, tengo la llama, tengo el burro, tengo la mula, que es interesantísimo. La mula casi siempre está asociado a lo religioso y a las aberraciones, por el mismo carácter híbrido probablemente. Claro. Entonces, o también la vaca o el toro rojo que muge y que nace desde las lagunas y que casi siempre está asociado a la riqueza. Probablemente ahí tendríamos que ver los valores occidentales y los valores andinos, porque usted sabe que el toro viene de Occidente, pero a la vez el buey es animal de tiro importante, o en la corrida de toros. No hay pueblo alguno en el mundo andino que no tenga su coso y no haga su corrida de toros. Se ha impregnado mucho en la conciencia. Entonces también tengo animales menores, el perro. El perro es un animal fiel que acompaña al hombre cuando se muere, en los viajes oníricos también, y en la oreja le lleva el agua. Pero además, bueno, ya morfológicamente tiene un ultrasonido imperceptible para el humano. Igual puedo hablar del gato, cómo es que anuncia la muerte, o los enterramientos del gato, o también el sapo, que como único animal es el que aparea sobre su hembra durante un día y puede generar miles y miles de huevos que rápidamente se van a convertir en renacuajo. Asunto que no percibimos nosotros ni nos interesa, pero que en el mundo rural o andino incluso es símbolo de medición del ciclo agrario, porque cuando los sapos croan es porque ya va a llover. Pero también en griego la carótida significa adormecer, ¿no? Amodorrar. Y entonces la carótida, dicen los especialistas del sapo, adormece. Digo,
¿Será que por eso los danzantes de tijeras, cuando ingieren los sapos, llegan a otros niveles extáticos? No sé. Pero entonces hay otros animales menores y los de agua, que necesariamente habrá que hacer alguna vez un trabajo. Entonces, en este recorrido de los bestiarios y de la simbología animal, hay todavía un largo recorrido de otros animales que ojalá nos dé tiempo para publicar, ¿no? Claro, porque aquí, que yo sepa, nadie se había ocupado, más o menos entre los investigadores nuestros, o alguien se ha ocupado. Creo que el mismo Alejandro Ortiz ha trabajado muy bien un libro sobre la pasión, la serpiente y la pasión, que habla sobre los amores aberrantes de la serpiente. La serpiente tiene simbolismo fálico, la serpiente está asociado al niño. Cuando uno tiene en el mundo andino un bebé, se le dice, la madre le dice al niño, hay que cuidar a este bebé. Si yo estoy en la chacra, en el campo de labor, no debo dejarlo a ras del suelo, porque puede venir una serpiente y se le introduce por las fosas nasales o por el ano. Y la única forma de salvar a ese niño cuando eso ocurre, le hacen un baño de asiento con leche. No es que sea verdad que eso ocurra, o verdad o mentira, hay una representación simbólica fálica respecto a este animal, los niños, la leche, porque también es muy común, y Ortiz lo desarrolla, cuando una mujer está dormida, o también en la selva, varios relatos que una serpiente se introduce en las partes íntimas de una mujer, y la forma de sacar esto es a partir de los baños de asiento de leche. Entonces, una asociación de la leche, lo femenino y lo fálico, la serpiente. Esto, por ejemplo, es un trabajo que ha desarrollado Ortiz en esta línea. De otros animales, creemos que... Bueno, y en la época del relato de la creación en la Biblia también, pues con la serpiente como tentadora, ¿no? Claro. Además ahora el símbolo también benéfico a partir del veneno en el báculo médico, ¿no? Entonces, en realidad hay todo un campo por recorrer y creo que la mitología andina debiera ser sistematizada, en eso andamos, y que los animales, que son nuestros referentes, son nuestros compañeros, y finalmente nosotros hay que seguir conceptuándonos también como animales. El viejo racionalismo del siglo de las luces nos ha hecho entender que todos somos razón y que acá están los peldaños rígidos de las leyes. Pero a medida que pasamos, Jan Huizinga en su libro El Homo Ludens u otros trabajos nos dicen, oye, no, o el mismo Fernando Silva Santisteban, cuando este es su último trabajo sobre antropobiología, nos dice, oye, no somos tan racionales. El primate responsable. Sí, el primate responsable, que es una antropobiología. Entonces nos dicen, oiga, el asunto es que todavía somos parte de este gran misterio en el que nos conjugamos con los otros seres, que son los animales menores. Pero usted cree que, por ejemplo, en el siglo XX hemos tenido a la razón como rectora de nuestro comportamiento? Hemos creído tener. Sí, pero yo creo que los resultados demuestran lo contrario, ¿no? Sí, pues, se han caído los muros, las ideologías y bueno, entonces estamos demostrándonos que no están así. Y que hay que volver al naturalismo. Para entendernos mejor, hay que volver un poco a estas raíces para conocernos mejor. Pero, mi estimado profesor, ¿cómo va a ser eso posible si estamos en plena videocracia y la posmodernidad y todo eso, que tiene la característica, a mi modo de ver, de ser irreversible? Ya, estamos en la realidad virtual, el genoma humano, cuarta dimensión, lo que se quiera. Pero entonces, la paradoja de la posmodernidad parece que nos lleva a ver los particularismos. Si no, no estaríamos estudiando cómo en las sociedades tribales todavía de Australia o en las nuestras, en las amazónicas, hay otros saberes que todavía nosotros no entendemos. ¿Acaso el auraterapia, que es una forma de manejo, de curación a partir de los colores, no era práctica médica de los cayahuayas o del prehispánico y que ahora estamos volviendo? Entonces hay una necesidad, pese a esta posmodernidad, a la aldea global, de darle una mirada retrospectiva a esas culturas pequeñas que encapsuladas, después de los procesos de globalización medieval de la conquista, han mantenido y creemos todavía que en alguna medida se mantiene. Y entonces eso puede estar en los mitos, en esta medicina tradicional que se recoge. Si no, no sería funcional que el sachainchi, maní del Inca, omega 3, omega 6, es útil en la actualidad y que hasta 10 años atrás no significaba nada para nadie. Así es. ¿No? Bien, me están indicando que el tiempo se ha vencido, de modo que solo me resta expresarle al profesor Vilcapoma mi más sincero agradecimiento por su voz y presencia, y con ustedes será hasta el siguiente programa de La Función de la Palabra.